Dos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Atmósferas Magazine en esta emisión especial debido al lanzamiento del esperado tercer disco de Paul McCartney como absoluto solista, McCartney 3. En esta ocasión tenemos a nuestro director y editor Adrián Muñoz en producción y controles técnicos, y aquí en colaboración con la discusión y conducción de este programa va a estar nuestro buen amigo y periodista Asael Grande. ¿Qué tal, Asael? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes. También a Adrián, también agradeciéndoles esta invitación a esta emisión especial de Atmósferas Magazine sobre el lanzamiento de Paul McCartney, que en lugares del mundo ya está circulando, y pues mañana a primera hora, a la medianoche, pues ya estará disponible en los anaqueles de la Ciudad de México. Se trata del 18º álbum en estudio de Paul McCartney. Precisamente me parece que a esta hora debe ser día 18 allá en el Reino Unido, ¿verdad? Entonces debe de estar ya saliendo a la venta, y como dices, en México estamos a unas horas. Sin embargo, ya tuvimos oportunidad de escucharlo a él. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es tu opinión del disco? ¿Y qué opinas? ¿En qué momento te parece que llega este disco a la vida de Paul McCartney? Efectivamente, como lo comentas, ya en algunos lugares del mundo ya está sonando. De hecho, en estos momentos estoy viendo la cuenta de Instagram de Paul McCartney, donde prácticamente desde hace 2 días empezó en una de sus historias a dar el conteo, la cuenta regresiva de este lanzamiento, y ahorita hace escasos 2 minutos el conteo llegó a 0, es decir que ya prácticamente estamos de estreno aquí en Atmósferas Magazine, en este programa especial, a la par ya del lanzamiento oficial. Ahora sí, ya esta edición de escuchar este material se estuvo circulando con internautas, estuvo circulando en las redes, pero me pareció, a la primera escucha, fíjate que fue muy complicada, muy, como que no se le agarró mucho para tener una crítica constructiva del álbum, pero conforme fui escuchando el disco 2, 3, 4, 5 veces, ya me pareció un muy buen disco. Creo que no es una obra maestra. Hay discos superiores de Paul McCartney, sin duda hay mejores, pero es un muy buen disco. Es un disco muy variado que trae pues de todos los géneros. Prácticamente nos está entregando una placa que hay que darle su tiempo, y es una placa, Rogelio, que pues no va a ser fácil de digerir para quien se adentre a los discos de Paul McCartney. Es decir, para el escucha que está esperando un Silly Love Songs o un Live and Let Die, no, les recomiendo que no entren a escuchar a Paul con el McCartney 3, ¿no? Si esperan algo similar a los éxitos, pues definitivamente no. Es un disco más como para iniciados, para escuchas y oídos realmente que ya traen pues un bagaje ya de toda la obra de Paul McCartney, ¿no? Mira, antes de continuar, me gustaría plantear un poquito la cuestión, en cuestión de datos, para plantear mejor este escenario. Paul McCartney, como todos sabemos, maneja una carrera solista desde 1967, es decir, cuando todavía era un Beatle. Ahí es cuando empezó a hacer su trabajo, básicamente con el soundtrack para la película de Way, y eventualmente comenzó a hacer su trabajo como solista, con la idea de grabar discos. Una vez que se acabaron los Beatles, desde entonces Paul McCartney comenzó con esta nueva etapa. Ha grabado 15 discos bajo su nombre de Paul McCartney. En ese entre esos años, entre esas grabaciones, recordemos que también fue la existencia de su banda, los Wings, con los cuales grabó 7 discos más, que en lo personal a mí sí me gusta contabilizarlos dentro de la discografía de Paul McCartney, englobarlos, ¿no? Claro, con el entre paréntesis de que son discos de la banda Wings.
Aparte de eso, tiene 3 discos en los que grabó exclusivamente covers. Ya mencioné que su primer disco como solista fue un soundtrack. Después grabó otro en 1984 de su película Give My Regards. Me parece que se nos tuvo un problema técnico. ¿Cómo? Bueno, ahí está Rogelio. Sí, ¿Sí nos Rogelio nos comenta. Sí, Rogelio, adelante. Entonces estábamos planteando esto de que Paul McCartney tiene 15 discos como bajo su nombre, y si contabilizamos todos los demás trabajos, estamos hablando de alrededor de 27, 30 discos. O sea, es un artista ya con una carrera discográfica muy amplia, pero cabe mencionar que el primero como solista fue un disco tal como su nombre lo dice, o sea, como solista. Él grabó todos los instrumentos, él compuso todo, él produjo, y 10 años después, en 1980, continuó con ese proyecto y grabó el McCartney 2, también alejándose de todos sus compañeros. Él grabó todos los instrumentos, y en este disco fue clara su tendencia hacia la música electrónica. Ahora, 40 años después, debido a la pandemia, él encontró las condiciones óptimas para grabar el tercer álbum de esta, valga la redundancia, de esta trilogía de discos como solistas, por lo que pues vemos que fue el momento apropiado para grabarlo, ¿no? Entonces, ahora sí, Asael, podríamos ir revisando más o menos el material ya de una manera más musical, ¿no? De lo que presenta en este disco. Y efectivamente, como bien comentas, pues este tercer álbum cierra precisamente esta trilogía, un disco que el mismo McCartney no sabía que iba a realizar. En diferentes entrevistas que ha dado ya en algunas revistas internacionales, pues mencionó que debido precisamente al confinamiento, lo que él le llama el rock down, pues es que decidió desempolvar, por así decirlo, algunas pistas musicales que tenía incluso él grabadas en su celular. Entonces, pues al momento de trabajarlas, como bien comentas, y como lo hizo en sus 2 trabajos anteriores del McCartney, pues le echó mano de mucha experimentación, él solo tocando todos los instrumentos, componiendo, escribiendo, produciendo, y como bien comentas, pues este tercer disco suena totalmente diferente a los 2 antecesores del McCartney. Y bueno, el disco abre precisamente algo muy curioso, Rogelio, es que este disco no tiene un sencillo musical, como lo ha sido sus álbumes anteriores. Por ejemplo, recordamos el Egypt Station, que sacó 2, 3 sencillos de ese disco, y este disco precisamente no tuvo ningún sencillo, aunque mañana se va a estrenar también el video musical, pero no sonó un sencillo, digamos, en la radio algunos meses antes. Y este disco abre precisamente con lo que yo lo denomino una especie como de prólogo musical. Es una pista bastante interesante, una pista titulada Long, aquí tengo, déjame checar el nombre, Long Tailor Winter Bird, que es la pista que abre este material de 11 tracks. Y pues bueno, es una canción de prácticamente 5 minutos con 17 segundos, en donde notamos a un Paul McCartney experimentando con el bajo, con unos riffs característicos quizá que nos remiten a otros discos anteriores. Una pista que he leído por ahí algunas críticas, se les hizo muy extenso, pero a mí me parece realmente maravilloso este prólogo, este intro que nos introduce precisamente de manera circular a todos los días que vienen, Rogelio. A mí lo que me parece es que la canción toma mucho tiempo para dejar de ser instrumental, porque casi sería una canción instrumental, de no ser por el coro que le inserta ya, yo creo que ya llegados a los 4 minutos, ¿no?, de avanzada. Entonces sí, es yo así la denomino, es como que una canción instrumental nada más, que tiene este rompimiento por un coro, ¿no?
Y sí, como dices, es una introducción que de hecho en el título nada más, que curiosamente en el coro nunca menciona el título, maneja el término Winterbird, es a la vez también que se maneja en la última pieza del disco, que viene una coda, ¿no? Como que la conclusión de esta obra, que bueno, ya comentaremos en su momento, pero sí, esta pieza es casi un instrumental que sirve como introducción y que da paso a la canción Find My Way. Es una canción ya más movida, muy en el estilo rock pop de Paul McCartney, que manejó definitivamente en la década de los 80, me parece. Y hago esta canción de la década de los 80 porque sí escucho en todo el disco remembranzas, rememoración a los estilos en los diferentes momentos que nos ha presentado en toda su carrera, una carrera de ya 50 años como solista. Y efectivamente, como bien comentas, esta pista instrumental también, no sé si notaste, Rogelio, que tiene por ahí intercalados el sonido del melotron, que nos recuerda a la pista de Strawberry Fields Forever. Quizá el mismo Paul McCartney quiso hacer un gesto musical quizá a esa pieza monumental de John Lennon, ¿no? Que recordemos que la incursión de los Beatles en el melotron fue también Paul McCartney, ¿no? Él fue quien presentó el melotron a los Beatles. Sí, de hecho lo grabó en su totalidad en sus estudios en Sussex, Inglaterra, que es donde estuvo confinado todos estos meses del 2020, y la segunda pieza que diste paso ya para comentarla, Find My Way, que bueno, a mí me parece un tema realmente sensacional, que bien pudo haber sido un sencillo, ¿eh? No sé qué opines tú. Sí, como mencionaba, es una de las piezas más movidas y que así a mí me recuerdan ya mucho de McCartney de los 80s, el que sí estaba bastante vertido hacia buscar sencillos, algo de lo que precisamente se le ha criticado más, pero que sin duda es una de sus máximas características, ¿no? Pues Paul McCartney sí es uno de los músicos que ha creado la mayor cantidad de sencillos exitosos, ¿no? En la historia del rock, y pues ¿por qué iba a dejarlo de lado, no? Quisiera hacer un paréntesis un poco, nada más para mencionar algo, de que si bien el disco ya lo grabó plenamente en este año 2020 durante la pandemia, cabe recordar que en realidad él usó ideas que ya tenía hecho grabadas desde 1992, incluso una de las canciones del disco, la última Winterbird, When the Winter Comes, la acredita como coproducida por George Martin. Recordemos que George Martin murió en 2016, entonces habla de que había material de este disco que ya tenía, con el cual estaba trabajando desde hace muchos años. Sí, exacto. De hecho, hablando un poco de la parte ya no musical, sino mercadológica, que ahorita a lo mejor tocamos ese tema, sí, cuando se lanzó apenas hace un par de meses la caja especial, una caja realmente espectacular de Flaming Pie, los pocos afortunados que pudieron alcanzar esa caja incluía una bolsita con 3 dados, que con los 3 puntos arriba. Desde ahí ya soltaba las pistas, prácticamente, ¿no? Desde ahí empezaron las pistas de que iba a sonar precisamente, de que iba a venir un nuevo material de McCartney. Y comento esto porque, por lo que comentas de esta pista que cierra el álbum, Winterbird, bueno, When Winter Comes, que es como un bonus track, yo diría que es un bonus track ya de este disco, que sí, efectivamente es una canción que se grabó, como bien comentas, en el 92, fue parte prácticamente de las sesiones de aquella canción de Calico Skies, del Flaming Pie. Y sí, en este mismo tema, en este segundo tema en el que estamos comentando, Find My Way, sí es una canción muy macartiana, en donde también experimenta a mitad de la canción, hace unos riffs también ahí con esta guitarra acústica. De repente esta canción, pues tan alegre, sí se me hace muy cercano muy cercana a estos discos, Memory Almost Full, o quizá algunas pistas del álbum New, es decir,
pues sí, hay que estar familiarizados con el material discográfico de Paul McCartney, quizá de unos 15, 10 años para acá, ¿no? Pero una muy buena pista que, reitero, pudo haber sido un sencillo y que mañana pues ya se anunció que va a estar por ahí el video musical. Ok, Asael, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos en unos minutos. Perfecto. Regresamos a Atmósferas Magazine en esta emisión especial con respecto al lanzamiento de McCartney 3, el tercer disco. Como hay quienes dicen que no es de solista de Paul McCartney, que es su disco como egoísta, y algo tienen de razón en el sentido de que pues se aísla de toda la gente. En esta ocasión solo trabajó con algunos técnicos de grabación ahí en su estudio, y de todo lo demás se encargó él solo, salvo en una canción, Asael, en la séptima canción del disco, Sliding, en la cual sí se hizo acompañar de sus músicos de cabecera, de Rusty Anderson en la guitarra eléctrica y Abel Laboriel en la batería, exclusivamente, porque todo lo demás lo grabó Paul McCartney. ¿Cómo ves? ¿Qué revisión más podemos hacer de las canciones que continúan en el orden del disco, Asael? ¿Seguiría Pretty Boys, Women and Wives, Lavatory Lane? ¿Qué opinas de estas canciones? Así es, como bien comentas, pues el resto de las canciones, a excepción de este tema Sliding, Pretty Boys, una canción a mí me sonó como si estuviera en las sesiones del disco blanco, es decir, es una canción muy tierna, un tema que incluso fue elegido para esta campaña de promoción a nivel mundial del Maca 3. Y bueno, Pretty Boys, que fue es el tercer tema de este álbum, fue el tercer muro precisamente que se pintó para la promoción de este disco. Un tema muy acústico, muy, muy orgánico, por así decirlo. Y es un tema muy bello también, ¿no? Es totalmente diferente a los dos anteriores, y pues aquí se le da una variedad sin duda singular, ¿no? Me atrevo a Women and decir que Wives. Pretty Boys y Women and Wives son como que la sección melancólica y nostálgica del disco, musical y líricamente. Aunque no he tenido la oportunidad de leer las letras para tener la certeza, bueno, he confiado un poco en mi oído y no estoy muy alejado de la realidad, pero sí me parece que son las piezas en las cuales él se encontró en un viaje introspectivo más profundo. En la primera, obviamente, yo creo que rememora sus años de Liverpool, sus años con los Beatles, y Women and Wives, pues como el título lo dice,
sin duda le trae memorias, pues yo creo que dulces y agrias con respecto a sus compañeras de vida, las esposas que ha tenido, ¿no? Sí, atinas muy bien este comentario porque este disco también se trabajó, pues ahora estuvo él solo trabajando. Mary McCartney, su hija, tuvo mucho que ver también con este álbum, es decir, fue un álbum muy familiar, ¿no? Él contó con el apoyo, pues prácticamente en el disco vienen los créditos de uno de sus nietos. Mary McCartney precisamente, pues tuvo que ver con toda la parte fotográfica, es decir, fue un álbum, se nota el calor de este álbum, ¿no? Y Woman and Wives es muestra de ello. Lavatory Lil, para ya seguir al siguiente track, Rogelio, es un tema que a mí me suena como a los rock and rollitos viejos de los años 50, ¿no? Muy rock and rollerito, ¿no? Estas canciones que duraban pocos minutos y tiene un requinto ahí verdaderamente extraordinario, ¿no? Muy macartiano también, como si estuviera tocando en la caverna. Yo lo percibí así, un tema muy movido, muy rock and rollero. Fíjate, hasta ahorita que mencionaste el factor tiempo, a mí me da la impresión de que, bueno, a pesar de ser un disco totalmente personal, que de hecho en las declaraciones McCartney ya lo dijo, dice que cada día él comenzaba grabando con el instrumento con el que había compuesto las canciones y entonces gradualmente iba agregando más instrumentos, por lo que esto lo hizo muy divertido. Dice, pero se trató más de hacer música para mí mismo, en lugar de hacerlo como un trabajo. Así que hice cosas que a mí me gustaron y jamás me imaginé que esto terminaría en un disco. Es decir, me da la impresión de que sí, Paul McCartney no buscaba hits, es claro que no lo buscaba y no lo encontró, porque no es un disco comercial. Sin embargo, llama mucho la atención hacia él el aparato de mercado que ha rodeado el lanzamiento de este disco. Estamos hablando de que se anuncia ya, yo alcancé a contar 12 ediciones diferentes tan solo en el formato de vinil, pero no podemos terminar de contar esto porque diario anuncian una presentación diferente. Hacia ¿qué opinas de esto? Sí, incluso todavía al día de hoy, hace unas horas, se anunció la edición digital con los 4 tracks extra. Que tengo entendido es una edición, pues sí, para descarga, pero solamente para algunos fans afortunados y de prácticamente desde que se dio a conocer el tráiler de este álbum, el 21 de octubre en la cuenta de YouTube de Paul McCartney. A partir de ahí, Rogelio, pues igual yo ya perdí la cuenta, yo me quedé pues, en alrededor de 20 ediciones en vinilo, en colores, ahí salió un formato por ahí también en SD, tarjeta SD y tarjeta micro SD, salieron varias ediciones de colores en discos compactos. Aquí lo curioso de estas ediciones es que cada disco compacto, es decir, el rojo, el azul, el amarillo, eh, pues trae un demo track extra, que creo que los japoneses también ya los juntaron en su edición, pero bueno, las ediciones, digamos, oficiales, anunciadas en los sitios de Paul McCartney, anunciaron esas ediciones que traen algunas cajas con los dados, algunos tapabocas también de colores, ediciones digitales, incluso me llamó mucho la atención esta edición creo que de 333 copias de Thurman Records, que es una disquera de uno de los músicos, se llama el número ahorita de uno de los músicos por ahí de los últimos años, de los años 2000, creo que es de Jack White, precisamente, de Firman Records, y una edición exclusiva limitada a 333 copias, y bueno, las ediciones siguen saliendo, ¿no? Son muy variadas, y viene para abril, creo que para abril vienen otras ediciones más, aparte de las veintitantas. Seguramente, porque cabe mencionar que aunque ya son muchas ediciones distintas, sí hay que recalcar que no son ediciones muy grandes. Me parece que las más grandes son, no sé, la de vinil amarillo de 3.000 copias, es decir, una edición de 3.000 copias de un disco de un artista como Paul McCartney, pues sabemos que es una edición muy, muy corta, muy limitada.
Entonces, bueno, eso no le quita a mi parecer lo exagerado de esta campaña de mercado, te digo, y más cuando se trata de un trabajo tan personal, que retomando estas características, Azael, a mí sí me da la impresión, fíjate, y tú sabes que yo, independientemente de estar haciendo ahorita un análisis lo más objetivo que se puede, pues sabes que sí soy aficionado a la música de Paul McCartney, de los Beatles, entonces te puedo decir, no me molesta que las canciones sean tan largas, pero sí me parece que son muy largas para tratarse de un trabajo que no es comercial, para tratarse de un trabajo tan introspectivo. Me da la impresión de que si hay algunas canciones que pudieron haber durado alrededor de 2 o 3 minutos y sin embargo McCartney las llevó al orden de 5 o 6 minutos. ¿Qué opinas al respecto? Pues sí, ahorita lo que comentas precisamente y yéndonos al siguiente track, muestra de esto, de los tracks largos, es Deep Deep Feeling, que es el track siguiente, 8 minutos con 26 segundos. Y pues hablando un poco de la lírica, sí, aquí es experimentación pura la de Paul McCartney. Como bien dice la letra, sabes, ese profundo sentimiento, dice, cuando amas tanto a alguien, sientes que tu corazón va a estallar. El sentimiento va de mejor a peor, sientes que tu corazón va a estallar. Aquí mi corazón siente una profunda devoción, es decir, vemos a un Paul McCartney pues muy profundo, muy intenso en este tema totalmente experimental, que no es fácil de digerir. Yo cada que lo escucho encuentro diferentes sonidos, diferentes percepciones, pero sin duda es un track muy intenso, sonidos realmente exigentes. Sí, definitivamente no es un disco para iniciados, como ya mencionaste, no es un disco para el bitlómano promedio que conoce o gusta nada más de los hits. Este sí es un disco que demanda un poco más de atención por parte de la escucha y que pues nunca va a estar de más el conocer más la discografía completa de Paul, porque recordemos que él ha sido, como ya mencionaste, un músico bastante experimental, con mucha intención por indagar, experimentar con muchos instrumentos y estilos, y todo eso lo refleja en este disco. A mí fíjate, es otra observación personal, o sea, si bien el disco tiene un estilo de composición muy enfrentado con el estilo acústico que presentó en el primer McCartney, el de 1970, sí me da la impresión que con respecto al sonido que buscó y que evidentemente encontró al momento de grabar sus instrumentos, el sonido está más emparentado con el de McCartney 2 de 1980, ese que gozaba de muchos aparatos electrónicos y que incluso las baterías eran electrónicas o no, al menos con la profundidad acústica de los instrumentos como en otros discos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, como bien comentas, mucha experimentación, lo hizo en el 2 efectivamente, y en este, pues ya se muestra en el track 7 por ejemplo, en Sliding, que a mí se me hace un tema que yo lo podría denominar como una canción garage rock, que trae una experimentaciones guitarrísticas, por ahí la batería suena, yo le puse mucha atención a la batería en este tema de Sliding. La batería también le metió mucho efecto, eh, mucha reverberación. Incluso esto se vio en el tráiler que nos presentó hace unos meses. Aunque la canción de fondo era el track 1, pero en el tráiler se vio toda la experimentación que él manejó, desde no solamente la guitarra o me agarro, vaya, quizá también como un poco como grababan los Beatles, ¿no? De regresar las cintas, empalmarlas, Que de retrocederlas, hecho, ponerlas a la recordemos que inversa. precisamente en esta canción es en la que participa la batería Abel Laboriel, entonces yo creo que tiene mucho que ver porque llama tanto la atención, ¿no? De aquí el trabajo percusivo. Vamos a hacer otro corte y regresamos para continuar con este análisis y revisión del disco McCartney 3 de Paul McCartney. Regresamos.
continuamos en Atmósferas Magazine con esta edición especial con respecto al lanzamiento de McCartney 3, el tercer disco como egoísta de Paul McCartney en su carrera como solista. Y estamos con nuestro amigo Asael Grande. Asa, ya mencionamos brevemente que para la promoción de este disco, en diversas partes del mundo hubo, se tuvieron la idea de pintar paredes con la letra y la tablatura de varias canciones de este disco. Esto llegó a México, ¿no, Asael? Me parece que alguna pared por ahí en la ciudad ya fue también adornada con esta publicidad. Así es, parte de las decisiones mercadológicas, pues que sea de la disquera de Paul McCartney, fue que pues se sacara una edición también, agregando otra edición, una edición titulada Songbook, que trae todas las partituras. Esas partituras son las dejadas en cada uno de los muros, que comenzó precisamente la canción por canción. Cada canción es un país, un muro diferente. Esto empezó en un muro al lado de Capitol Records, allá en Los Ángeles, California, que empezó con el track 1. Y bueno, este muro que comentas es aquí en México, precisamente llegó a la calle de una calle ahí muy cercana a Niza y Génova, por ahí en la zona rosa. No tengo un número ahorita exacto, pero está precisamente muy cerca ahí de la zona rosa y Reforma y Niza. Es un estacionamiento, y pues ahí se hace la promoción precisamente de este muro con el que trae la partitura de Pretty Boys, que es el tercer track de este disco. Y cada pared, Rogelio, trae un código QR, de manera que quien se vaya a tomar la selfie o la foto, ahí mismo sacas el celular, le das a escanear a ese código y te lleva precisamente a esta campaña que se llamó 12 días, ¿no? de Paul McCartney. Y precisamente, pues no todos los países fueron afortunados. Aquí en México, pues fuimos elegidos, que bueno, para los macartianos, sí, la verdad nos tiene muy contentos y muy alegres. Este muro, que tengo entendido va a estar todavía lo que resta de este 2020, y apenas cerró esta campaña con el muro de Wonderful Christmas Time ahí en Liverpool, Inglaterra. Todo un honor para un país tan bitlémano como lo es México, un país que ha sido honrado con la visita de Paul McCartney en 5 ocasiones, visitas para presentarse en concierto, y que ya globalizando ha presentado 11 conciertos en nuestro país a lo largo de estos años, desde 1993 hasta 2017, que es la última vez que vino y se presentó en el Estadio Azteca. Continuamos con la revisión de temas, Asael. Seguiríamos con The Kiss of Venus, Says the Way y Deep Down. En mi opinión, The Kiss of Venus es una canción básicamente acústica que a mí me trae mucho recuerdo de ese estilo manejado en McCartney 1, piezas que ya venía manejando desde su etapa con los Beatles, en el álbum Blanco. Recordemos que ya desde entonces estaba trabajando con la canción Young. Entonces a mí me recuerda un poco ese estilo acústico de Kiss of Venus. Says the Way es una canción otra vez rockera, promedio del estilo pop rock de Paul McCartney, ochentero y noventero. Y Deep Down es una pieza con teclados. A mí y de nueva cuenta me suena mucho a la electrónica que manejó en McCartney 2. ¿Qué te parece estas piezas? Un cierre verdaderamente, pues que merece todos los honores de un álbum de Paul McCartney. The Kiss of Venus, un tema muy, muy casero, muy, muy, muy de campo, en donde Paul McCartney pues solamente es él y su voz, y como cada uno de sus discos trae un tema pues muy, muy relajado. En este disco no fue la excepción. Size the Day, uno de mis temas favoritos también de este disco, de mucha experimentación también. También hay que ponerle mucha atención a este sencillo, a esta canción que no es fácil de digerir. Deep Down, me salto inmediatamente a Deep Down, en donde notamos, Rogelio, ya se le nota la voz. Ahí se nota perfectamente la voz de Paul McCartney de 78 años, en donde al final, casi al final de esta canción, se echa un grito espectacular que a mí
pues me remite quizá a She's a Woman o a estos discos en donde rock and rolleros, donde Paul McCartney destacaba su voz con ese grito, hasta lo hacía en los conciertos. Pero sí, es un disco que pues cierra precisamente pues con Winterbird. Para mí el disco cierra con Winterbird, antes de When Winter Comes, este tema que comentábamos del 92, y es un gran cierre que Winterbird pues le da este formato circular a estas canciones. Quizá no es un disco conceptual, pero esta forma de cerrarle como que como que el primer track abres la puerta y ya en este último track el Paul McCartney nos cierra la puerta y nos presenta este trabajo que es enorme para un músico de 78 años. Créeme, Rogelio, que hacer un disco de estas dimensiones en un año tan complicado, en un año tan difícil, en donde prácticamente Paul McCartney dijo, pues voy a hacer un disco, tengo estos temas, lo voy a grabar, y no nos entregó cualquier cosa, ¿eh? Hay que darle su tiempo, es un disco que se tiene que ir sazonando al paso de los tiempos, y sin duda yo me adelantaría aquí en Atmósferas Magazine que este disco va a ser un clásico en varios años, sin duda alguna. Mira, Sael, esta canción que cierra el disco Winterbird, When Winter Comes, pues recordamos otra vez, maneja Winterbird como constante en estas dos piezas y que, como mencionas, le da esta experiencia de circular a la grabación, al disco. Es una canción que a mí me recuerda mucho lo que hizo McCartney, Abbey Road, los Beatles, la última grabación de Cuarteto de Liverpool, es que metió ya como ocurrencia al final, más, una vez se habían terminado de grabar el disco, Her Majesty, una acústica con ritmo un poco alegre, chabacano, y que sin embargo maneja una letra tremenda, bastante crítica, y en esta ocasión dice, Gone away, find the sun when winters come. Es decir, cuando se vaya el verano, encontremos el sol cuando llegue el invierno. Es una remembranza, menciono a Germán, una vez que había terminado bien, y pues le da al disco un cariz de melancolía y un tanto críptico, no sé, tan oscuros, pero tienes años, ese momento es una persona totalmente saludable, pero está en un momento de la vida en el que ya todo corresponde al destino. No quisiera pensar en este trabajo como el último de Paul McCartney, en el cual es muy factible que así sea. Sí, efectivamente, Paul McCartney bien sabe dónde, creo que ya ha hecho todo Paul McCartney, ¿no? A estas alturas ya no le podemos exigir que un disco suene a tal género o a tal otro, ¿no? Nos está entregando una obra que va a dar pura mucha crítica musical, y creo que aquí en Atmósferas Magazine estamos haciendo precisamente este ejercicio de análisis, ¿no? Quizá a lo mejor en algunos otros programas posteriores de Atmósferas Magazine, tú mismo, Rogelio, comentes, tengas otra percepción distinta, pero bueno, aquí quisimos hacer apenas, o sea, pues prácticamente ya, si están viendo este programa ahorita en vivo, mañana se estrena, si lo están viendo en repetición, pues coméntenos ahí sus opiniones en los comentarios aquí en esta transmisión, porque este disco pues viene con todo ya. Sale este 18, salió el 18, y pues bueno, da para mucho, Rogelio. En la conclusión, sí me parece que es un trabajo totalmente personal de Paul McCartney, un trabajo que solamente se pudo haber realizado en las condiciones que a las que nos obligó a todos. Paul McCartney, músico tan activo, está o de giras, o grabando, o colaborando, o haciendo trabajo con otros artistas. Entonces la pandemia nos mandó a todos a reclusión y Paul McCartney no se iba a quedar con. Sin embargo, sí, en condiciones de encierro y de soledad, y yo que me percibo que sí lo tuvieron en mucha reflexión, perfectamente la música que plasmó en este disco McCartney 3, y vemos una reacción del público masivo ante él,
disco que no tiene hits, que no tiene la intención de los sencillos. Ya veremos cómo lo resuelven, y ya veremos el destino que le permite hacer a Paul McCartney el próximo año. No sabemos si habrá gira al respecto, si grabará otro disco. Es un momento en el que no podemos decir nada, sin embargo sí creo que hay que agradecer que siga tan activo y de esta manera tan propositiva, ¿no? Sí, definitivamente cada álbum de Paul McCartney tiene lo suyo, y pues en lo personal este es pues ya, de mis favoritos. Definitivamente así lo pones ya. Sí, quizá no es una obra maestra, no hay discos superiores sin duda alguna, pero pues sí, está muy bueno, hay que darle tiempo, Rogelio, también a este disco. Tiene discos mejores, para algunos no les ha caído todavía como el 20, pero da mucho de qué hablar este disco. Es muy buen disco, muy buen disco. Yo creo que sí, o sea, de entrada me parece que es un disco incomparable en el sentido de que no lo puedes comparar con discos como Memory Almost Full, New, Egypt Station, porque los ha hecho Paul McCartney en otro contexto. Insisto, este disco lo hizo en condiciones de aislamiento, con una introspección tremenda, y recordemos que fue el trabajo que ha hecho precisamente cuando se ha encontrado a solas en meditación durante 28 años, es decir, desde 1992, un lapso bastante largo en el que podemos ver que evidentemente no siguió una línea de trabajo. Entonces, en ese sentido, el disco es incomparable, no lo podemos comparar con los demás, y mucho menos a nivel comercial. Creo que es un disco que efectivamente puede llegar a ser favorito de muchos en ese sentido, en el sentido de que es incomparable y de que difícilmente va a seguir. Si graba un disco Paul McCartney ya con la banda como lo acostumbra a hacer, no creo que siga esta línea. Seguramente buscará ya de nueva cuenta hacer sencillos, temas con los cuales pueda promover durante una gira en la medida de lo posible, ¿no? Si es que Paul McCartney decide continuar con las giras y la vida en las carreteras. Así es, y la parte mercadológica se la dejamos al fan, no es obligatorio comprar todas las ediciones. Paul McCartney ya le puso, digamos, ahorita ya entra el periodo de promoción, él ya le puso punto final, pues bueno, a esta etapa de los McCartney, cierra una trilogía que para el mundo macartiano pues ya es como un cierre de esta pues magistral obra de lo que conforman los tres McCartney. Mucho rato para cerrar este año histórico en muchos aspectos, fatídico en otros, un año que no se nos va a olvidar y que es precisamente el año en el que Paul McCartney optó por hacer esta entrega. Pues bueno, ya tenemos para escucharlo y tener la expectativa de lo que sucede el próximo año en la vida musical, en la de Paul McCartney y en la de nosotros. Azael, te queremos agradecer por tu participación en este programa, por compartir tus opiniones y tu conocimiento acerca del trabajo de Paul McCartney. Bueno, pues no es ni la primera ni la última vez que va a estar aquí con nosotros, Azael. No, pues gracias a Adrián Muñoz de Atmósferas Magazine también por la invitación. A ti, Rogelio, como siempre, compartir pues esta retroalimentación en torno pues no solamente a Paul McCartney, sino a la música toda, pero bueno, en esta ocasión este especial que pues va a estar ahí disponible en las redes de Atmósferas Magazine para seguir analizándolo. Y nada más rápidamente para despedirme y sin ampliar mucho el tema, estén pendientes también de Ringo Starr. No hay que olvidarlo tampoco, porque son dos Beatles que nos siguen dando todavía muy buena música. Ahí están los dos, ahí están, como sea, ahí están. Claro, que de hecho ayer nos sorprendió también con el anuncio del lanzamiento de un mini LP para el próximo mes de marzo. Estaremos muy atentos y ya le damos su espacio, el espacio necesario aquí en nuestras redes, así como también en los medios en los que tú participas, Azael. Muchas gracias a la gente, al público de Atmósferas Magazine por atender esta edición especial, y recuerden estar atentos de nuestras redes sociales para nuestras transmisiones especiales y el programa de cada semana de los lunes. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.